Muy buenas tardes. Perdón. Bienvenido de nuevo a una cápsula de Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo. Y hoy vamos a, aunque sea una semana tarde, vamos a hablar un poco de autismo. Y vamos a empezar a dar muchos datos bien básicos. Vamos a escuchar de fondo un poquito de Chopin, que para conectarlo con el tema anterior también sufría de crisis ectásicas, de éxtasis y compulsiones para componer música muy compleja. El autismo, vamos a comenzar definiéndolo. Es un término que se ha vuelto muy polémico y poco específico. Entonces vamos a intentar regresar a las bases que lo definen. No voy a meterme ya porque esta plática ya la hemos dado anteriormente y es posible que hasta más de una vez. Entonces voy a intentar dar datos que no he dado antes. Entonces no vamos a hablar ni de Asperger ni de Kreiner específicamente, y cómo describieron dos síndromes muy parecidos y toda su unión histórica en los 40s y etcétera, sino vamos a hablar de cosas mucho más clínicas, cosas que nos permitan prevenir, detectar, hacer diagnósticos certeros y que el público en general tenga un poco más de información al respecto, porque desgraciadamente muchos especialistas tampoco la tienen. Entonces empezamos diciendo que los trastornos del espectro autista, que es una nueva definición desde el 2013 para acá, básicamente tienen dos manifestaciones en común. Una es un proceso donde tenemos muchos comportamientos repetitivos, obsesivos, estereotipados, como tics complejos, movimientos repetitivos, ecolalia, que es repetir lo mismo. Es decir, comportamientos, movimientos, pensamientos repetitivos y obsesivos. Eso es punto número uno. Y digo punto número uno porque es la manifestación que más va a permanecer a través de la vida de esa persona. Y después tenemos deficiencias en comunicación, o lo que llamamos relaciones sociales en general. Entonces, es muy general. Y después tenemos, porque podemos o no tener un déficit verbal, es decir, otra persona puede o no hablar, pero el déficit social, de comunicación social, está presente. Y ahí es cuando nos damos cuenta que, aunque están unidos, son independientes. Es independiente poder hablar, como los sordomudos, y tener una relación social. Entonces, la manera más fácil de entenderlo es ver a un sordomudo y cómo se relaciona, y después vemos a un autista que puede o no tener lenguaje y cómo se relaciona. Entonces, y son independientes. Entonces, no es exactamente lo mismo la relación y la interacción social y el lenguaje expresivo o verbal. Y después tenemos otras que son hiper o hiposensibilidades, ya sean auditivas, olfativas, visuales, sensoriales. Y tenemos que hacer una clasificación en severidad, es decir, qué tanto lenguaje tenemos, qué tanta capacidad sintáctica tenemos, cuántas palabras tenemos a diferentes edades, porque la regla es poder hacer un diagnóstico de que este sistemita no está desarrollándose adecuadamente desde el año y medio o 2 años máximo. Y los primeros síntomas comienzan aproximadamente los 12 y 24 meses. Entonces ese segundo año de la vida humana es donde más manifestaciones empezamos a tener. Las causas son múltiples. Sin embargo, entre un 70 a un 85% son genéticas. Es decir, debe de haber alguna mutación, algunos genes que no se hicieron adecuadamente, ya sea desde el proceso de concepción entre la unión de mamá y papá, ¿no? Los genes de padre y madre. Todos tenemos mutaciones nuevas, decíamos que es parte del proceso evolutivo. Los mismos genes van cambiándose ligeramente y van, por así decirlo, probando diferentes combinaciones entre ellos a ver qué funciona mejor. Entonces, esto se ha vuelto un proceso en donde por lo menos estamos más atentos a. Entonces, ¿ha aumentado? Sí, no sabemos realmente qué tanto ha aumentado y no sabemos qué variables son las que lo han hecho. Estamos en busca de eso constantemente. Ya hemos descartado algunas, ¿no? Por ejemplo, las famosas vacunas, ¿no? El famoso mito de las vacunas, que aunque hace más de 10 años ya quedamos que eso no era causa, todavía seguimos teniendo muchos grupos y muchas personas
que siguen gritando que las vacunas causan el trastorno autista. Entonces voy a dar algunos datos al respecto para que eso quede como ya atrás y totalmente bajo la tierra. Cuba es uno de los países que más vacunas tiene y es uno de los países que menos incidencia tiene de autismo. Entonces, si hacemos una correlación nada más de número y tipo de vacunas con el autismo, no hay ninguna relación. Los últimos metaanálisis, que han sido de hecho 3 metaanálisis en los últimos 5 años, todos han llegado a la conclusión. Metaanálisis son estudios muy grandotes donde unen muchos estudios, estamos hablando de miles y miles de pacientes, y la conclusión es que no solamente no lo causa, sino que en algunos casos el dar la vacuna podría evitar justamente que la infección real se dé y que en esos casos que sabemos es muchísimo peor que la vacuna misma. Es decir, si ya tienes la carga genética, la vacuna lo que va a hacer, como todas las vacunas, va a producir un efecto inmunológico, es decir, una respuesta inflamatoria inmunológica, justamente para poder hacer células para combatir ese bicho del cual nos estamos vacunando. Entonces la regla es como engañar al cuerpo de que estamos infectados de ese bicho, pero realmente no lo estamos, ¿no? O lo estamos con bichos o virus que llamamos vivos atenuados, es decir, vivos atontejados que no pueden defenderse, pero el cuerpo hace todo el proceso de memoria celular, o sea, células nuevas específicas, con genéticamente nuestras células producen células específicas para combatir ciertos bichos. Entonces es lo que hace la vacuna, obligar al sistema inmune a hacer células específicas para combatir estos bichos. Y así cuando el bicho venga, inmediatamente la respuesta está ahí, ya no puede infectarnos, o por lo menos las manifestaciones son mucho menores. Entonces, pero ese proceso inflamatorio que produce la vacuna, que es por eso que le puede dar algo de fiebre o febrícula cuando se la ponemos, esa respuesta inflamatoria que a todos nos va a dar cuando nos pongan vacunas, esa es la idea. Eso es justamente el proceso de vacunación. A estos niños que ya tienen una carga genética, o sea, que ya están tocados genéticamente, el proceso inflamatorio siempre va a tener mucho mayores efectos negativos. Y para muchos papás, ese es el momento en donde comienzan los síntomas. La realidad es que muy posiblemente comenzaron antes, pero son muy leves y justamente procesos inflamatorios van a hacer que o hagan más severos, que las manifestaciones se hagan más evidentes, pero no es que las causen. Entonces, por favor, pueden seguir vacunando a sus hijos, ¿no? Es bueno separar vacunas, justamente en pacientes que ya están diagnosticados, no solamente de un trastorno autista, sino trastornos epilépticos, y ahorita hablaremos de la epilepsia y el autismo. Es bueno separar las vacunas y no dar tantas al mismo tiempo para que la reacción, la respuesta inflamatoria, inmunológica de nuestro cuerpo sea menor y nos causen menos efectos secundarios. Pero hay que dar, entonces podemos espaciarlas más, pero tenemos que cumplir con el proceso de vacunas, si no nos vamos a morir de otras cosas que ya no nos morimos. Entonces, por favor, hay que dejar de alimentar mitos, porque la información falsa nos mata, puede ser fatal. Entonces, hay otras muchas variables como tóxicos, ¿no? Hay muchos procesos tóxicos, muchas moléculas tóxicas que han estado involucradas, desde mercurio, desde hierro, desde plomo. Vivimos en las ciudades industrializadas constantemente intoxicados con niveles muy superiores a los recomendados para nuestra salud, de muchos minerales y otros tóxicos. Entonces, eso no es una variable per se importante para la mayoría, pero sabemos que tiene una influencia en aquellos que ya tienen la predisposición genética. Y por eso es mayor la incidencia en las ciudades. Ha variado un poco la incidencia, sigue variando. La más reciente es como 1 en 100, uno de cada 100 niños tendrá un trastorno del espectro autista. Pero si nos aplicamos a ser muy específicos y muy estrictos en nuestro diagnóstico, la regla internacional es que es 1 en 500 de cada niños, ¿no? Y decíamos, varía mucho la incidencia si estamos en un lugar industrial a lugares que no son industriales, ¿no? Entonces eso es importante saberlo. Hay otras variables desde la edad del padre, la edad de la madre, aunque la edad del padre se ha visto que tiene más impacto. El que el padre o la madre, especialmente la madre, tenga un trastorno obsesivo-compulsivo, sumamente importante. Entonces hay cosas genéticas que ya traen como tal los padres, desde la edad, cosas que no se pueden modificar, pero otras cosas que sí se podrían llegar a modificar, y lo importante es, claro, modificarlas antes de embarazarse, o sea, tener la mayor grado de salud que se pueda, tanto madre como padre, antes de buscar embarazarse. Entonces,
Después de ahí vamos a pasar al diagnóstico, que decíamos que lo primero son las manifestaciones, este proceso donde el niño no sabe socializar, ya sea que se aísle o que intente hacerlo, que intente socializar, pero lo hace de manera inadecuada, ya sea de manera violenta o de manera sin cumplir las reglas de respetar como tal el otro, el darse cuenta que hay alguien más ahí. Entonces suelen ser niños que suelen como ignorar a los demás humanos, ¿no? Y van como si solamente ellos existieran, ¿no? Como si los otros fueran cosas, ¿no? O simplemente se aíslan. Estas cuestiones repetitivas que son sumamente evidentes, ¿no? En muchos de los casos. Afortunadamente cerca del 70%, entre 70 y 80% son trastornos que consideramos moderados a leves, y solamente del 20 a 30% se consideran severos. Esto es importante porque el pronóstico es totalmente diferente para uno y otro. Entonces, el diagnóstico lo tenemos que hacer antes de los 2 años. Es importantísimo porque lo que sí hemos encontrado en los últimos 20 años es que entre antes comencemos a hacer terapia adecuada, mucho mejor pronóstico tendrá como tal el paciente. La idea es que para los 2 años tengamos un diagnóstico. Tenemos que descartar que la persona tenga una actividad epiléptica. En muchos autores, la teoría es que el proceso patológico de qué es lo que está sucediendo es que hay un desbalance entre las neuronas que se excitan y las neuronas que inhiben, y este proceso, este balance inhibitorio-excitatorio se pierde, así como se pierde no solamente en el autismo y en la epilepsia, sino en otros muchos trastornos como la esquizofrenia, trastornos bipolares y depresivos y trastornos de pánico, etc. Es decir, el mecanismo es muy parecido, aunque puede haber muchas vías para llegar ahí. Entonces, los trastornos epilépticos en los autistas varían entre un 30 hasta un 75%, y la regla es que más o menos alrededor de un 60 a 70% de los casos tengan un trastorno epiléptico, independientemente de las manifestaciones de este. Entonces, no hablamos de epilepsia, pero ya hemos hablado anteriormente y hemos dicho que la epilepsia es mucho más que solamente crisis convulsivas. Hay muchísimos tipos de epilepsia y muchísimas manifestaciones, por lo tanto, de ella. Entonces, el descartar un trastorno epiléptico es sumamente importante, porque si así es, en el 60 a 70% de los casos, una posibilidad de tratamiento puede ser un medicamento anticonvulsivo, y suele ser mucho más eficaz que otros fármacos que hemos intentado. No existe ningún fármaco específico. Existen muchas terapias, en cuestión de terapias de integración sensorial, en cuestión de terapias de psicomotricidad y rehabilitación motora, en cuestión de socialización, hay una terapia que se llama ABA, que es específica para este grupo de pacientes. Y lo otro es también quitar un poquito el mito de qué cosas tenemos que hacer desde el punto de vista nutricional. Cosas que son reales y cosas que no lo son. Entonces, más o menos un 15 a 20% de estos niños van a tener mayor, como tal, respuesta inmunológica, es decir, más alérgicos a muchas cosas, tanto en cuestión respiratoria como en cuestión alimenticia. Pero es la minoría, es decir, no hay que quitarle a todo mundo los lácteos ni el trigo, de una bola de cosas que por ahí se escuchan. Tenemos que en todo caso hacer una evaluación, y si realmente el niño tiene una respuesta inadecuada con algo que estamos midiendo directamente, la respuesta inmunológica, entonces quitamos ese estresor, ese estímulo como tal, que va a producir como tal un proceso alergénico. Entonces, pero fuera de eso, la regla es tener pues una dieta, pues digamos, común y corriente. No es que aquí tenemos muy mala dieta, tenemos que quitar carbohidratos simples a menos del 20% de la dieta. Están prohibidos los colorantes y saborizantes artificiales, que dígase de paso, en muchas partes del mundo son ilegales, más que son ilegales, están prohibidos por la ley. Entonces, pues nada más, porque ya es evidente que son malos para nuestra salud. Entonces, fuera de eso hay que cumplir las reglas básicas de nutrición. El ejercicio aeróbico, que es un gran antiepiléptico, las endorfinas, es sumamente importante en todos los humanos, pero especialmente si ya estamos enfermos de algo, se ve más esencial. Entonces, fuera de todos estos pequeños chismes que les he contado al respecto, creo que ya dije todo lo que quería decir. Un poquito el pronóstico, voy a hablar finalmente del pronóstico porque mucha gente tiene un poquito de duda qué sucede después, ¿no? Porque en los primeros de los 12 meses, digamos, del año a los 4 años, suele ser muy dramático las manifestaciones. Afortunadamente, después de los 4, 5, 6 años va mejorando. En general, el 80-70% de los casos mejoran significativamente, aunque no hagamos nada. Es parte del proceso normal maduracional que ayuda a que ciertas manifestaciones se hagan más leves. Y después de los 8 a los 12 años es bastante estable. Después llegamos a la adolescencia, y en la adolescencia tenemos ahí porcentajes mixtos, e inclusive en la misma persona, cosas que pueden darse.
Entonces, hay la parte prefrontal que va madurando hasta los 25 años, nos va a dar ciertas ganancias en la adolescencia, especialmente en la parte social. Van a querer socializar más, no quiere decir que lo logren, pero pueden aprenderlo dependiendo de qué tan severo es el síndrome. Y la severidad, decíamos, lo medimos básicamente con dos variables. Una es el coeficiente intelectual, que son funciones ejecutivas, cuestiones de planeación, lógica, organización, control de impulsos. Y lo otro es verbalización, qué tantas palabras tenemos y cómo las utilizamos. Estas dos variables nos dan básicamente los pronósticos más certeros. Y no es tan complicado, pero tenemos un nivel de severidad moderado leve, más o menos un 70% de los casos, 60-70% de los casos, pueden llegar a ser funcionales e independientes, parcial o totalmente. Y otro 20-30% necesitarán ayuda de manera significativa toda su vida. Especialmente porque tienen episodios depresivos y obsesivo-compulsivos mucho más comunes y mucho más severos que la población en general, y tenemos que cuidar mucho eso porque tienen un grado de suicidio mayor. Entonces tenemos que hablarlo y decirlo y estar pendientes de, porque esto comienza desde la adolescencia. Muy bien, así que no se diga más del autismo por hoy. Que tengan una excelente semana. Placer y salud.